Ego. La anciana siseó en ruso, señalando al camarero que lloraba arrodillado entre cristales rotos. «Mátenlo». Haden, el jefe de la mafia más temido de la ciudad, no pestañeó. Simplemente asintió a sus guardias armados. El gerente del restaurante hiperventiló, ajeno a la sentencia de muerte extranjera. Antes de que se pudiera desenfundar un arma, una voz tranquila y firme atravesó el terror sofocante. «Prochu prochenia sudarinia», dijo Estella, poniéndose directamente en la mira con una servilleta de lino impecable. «Itonasao ipcanocro y portit vas apetite». «Perdóname, señora, fue nuestro error, pero la sangre le quitará el apetito». La camarera había hablado. La furiosa madre rusa se congeló y el intocable jefe de la mafia finalmente levantó la vista. La lluvia había estado cayendo desde las 3 de la tarde. Un aguacero constante e implacable que convirtió las calles de la ciudad en superficies lisas y espejadas que reflejaban el brillo neón del distrito de lujo. Dentro de Lara, el ambiente solía ser un santuario del caos urbano, una burbuja herméticamente sellada de jazz, trufas y conversaciones tranquilas y sofisticadas. Esta noche, sin embargo, el aire se sentía denso. Cargada por una estática invisible y asfixiante, Estella permanecía junto a la pulida estación de servicio de caoba, sus dedos recorriendo distraídamente el borde de una bandeja de plata. Sus pies palpitaban con un ritmo sordo y palpitante que le recorría las pantorrillas, un recordatorio físico de que llevaba 9 horas de un turno doble que le había rogado desesperadamente al encargado. El aviso de desalojo que reposaba sobre la pequeña encimera de su cocina no se preocupaba por su agotamiento. Solo le importaban los números de su cuenta bancaria. Números que, en ese momento, estaban peligrosamente cerca de cero. Se ajustó el impoluto delantal blanco, alisando arrugas inexistentes. Intentando concentrarse en el suave tintineo de los cubiertos en lugar de en la creciente ansiedad que sentía en el pecho. Era martes por la noche, lo que normalmente significaba una clientela tranquila y manejable de ejecutivos jóvenes y viajeros cansados de los hoteles de lujo cercanos. Pero hacía 20 minutos, el ambiente del restaurante había sufrido un cambio violento e imperceptible. El gerente general, un hombre generalmente sereno llamado Richard, había salido corriendo de su oficina trasera con el rostro pálido como el papel. Había reunido frenéticamente al personal, con las manos temblando tan violentamente que su portapapeles vibraba. No les dio un discurso. No les dio una charla motivacional. Solo les dio un nombre, susurrado con la reverencia que se suele reservar para deidades vengativas. Haden, el nombre quedó suspendido en el aire, haciendo que la temperatura de la sala descendiera instantáneamente. Todos los camareros, ayudantes de camarero y anfitriones conocían las historias. Eran el tipo de leyendas urbanas que se susurraban en la sala de descanso. Historias de negocios rivales reducidos a cenizas, de hombres que desaparecían en el puerto, de un imperio clandestino que operaba completamente por encima de la ley. Y ahora, el arquitecto de ese imperio venía a cenar. Estella observó a través de las imponentes ventanas delanteras del piso a los pies cómo llegaba la caravana. No era ruidosa ni llamativa. No había chirridos de neumáticos ni hombres gritando. Era una procesión de 3 SUV idénticos, completamente negros, que se detuvieron en la acera con una precisión aterradora. La lluvia parecía rebotar en sus pesadas carrocerías blindadas. Antes de que los vehículos se detuvieran por completo, las puertas del primero y del segundo se abrieron simultáneamente. Hombres con trajes oscuros e impecablemente confeccionados salieron al aguacero, ignorando por completo la lluvia que les empapaba los hombros. Se movían con una eficiencia sincronizada escalofriante, sus ojos escudriñaban la calle, los tejados y, finalmente, las ventanas del restaurante. No eran simples guardaespaldas, eran soldados. Estella sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Había visto antes a hombres ricos, políticos y celebridades que exigían atención. Esto era diferente. Este era un poder que no necesitaba pedir atención porque ya era dueño del suelo que pisaba. La puerta del SUV del medio se abrió. Se desplegó un paraguas al instante, protegiendo a los ocupantes de la intemperie. Haden salió. Era más alto de lo que decían los rumores,
moviéndose con una gracia depredadora que parecía totalmente fuera de lugar en el refinado ambiente del restaurante. Llevaba un abrigo gris oscuro que le quedaba perfecto sobre sus anchos hombros, su rostro una máscara de absoluta calma indescifrable. Pero no era solo él. Desde el resguardado interior del vehículo, le ofreció la mano a una mujer mayor. Ella pisó el pavimento mojado con los movimientos lentos y deliberados de la realeza. Iba envuelta en un grueso abrigo de visón a pesar del ligero frío de la tarde otoñal. Su cabello plateado estaba recogido en un moño severo y elegante. Incluso desde la distancia, Estella pudo ver el agudo brillo crítico en los ojos de la mujer mayor. Observó la resplandeciente fachada de Laura, no con expectación, sino con el cansado desdén de un monarca inspeccionando un pueblo embarrado. Cuando el séquito cruzó las pesadas puertas de cristal del restaurante, el ruido ambiental del comedor se apagó. No se desvaneció. Fue como si alguien hubiera desconectado todo el establecimiento. Los comensales dejaron de masticar. Los tenedores quedaron suspendidos a medio camino de sus bocas. El suave jazz que sonaba por los altavoces ocultos de repente resonó con un volumen ensordecedor. Estella se apoyó contra la barra de servicio. Intentando pasar desapercibida, observó cómo Richard, sudando a través de su caro traje, prácticamente hacía una reverencia mientras conducía al grupo a la mejor mesa de la esquina, un rincón apartado y muy sombrío que ofrecía una vista completa del salón sin que se viera a sus ocupantes. Los hombres de traje se dispersaron, tomando posiciones en las mesas contiguas y cerca de las salidas, su presencia acaparando todo el comedor. Estella exhaló un largo suspiro tembloroso, con la mirada fija en la mesa de la esquina. Deseaba con todas sus fuerzas no ser ella quien los atendiera. Solo quería sobrevivir al turno, cobrar sus propinas e irse a casa. Pero mientras observaba a su joven e inexperto compañero, un chico que apenas había salido de la adolescencia, siendo empujado hacia la mesa por un gerente frenético, Estella sintió un nudo en el estómago. La noche apenas comenzaba y el aire ya estaba cargado con el olor de un desastre inminente. Desde su posición, cerca de la barra iluminada con luz ámbar, Estella observaba cómo se desarrollaba el desastre a cámara lenta en la mesa 42. Su compañero, un estudiante universitario dulce pero terriblemente ansioso llamado Thomas, parecía un cordero entrando en un matadero. Sus manos, aferradas a los menús encuadernados en cuero, temblaban tan visiblemente que los marcapáginas con borlas doradas vibraban contra las tapas. Estella sintió una profunda punzada de empatía en el pecho. Conocía ese miedo. Era el terror visceral, animalístico, de estar atrapada en un espacio pequeño con depredadores alfa. Limpió la barra de mármol de su puesto por cuarta vez, mientras sus ojos volvían a la cabina de la esquina cada pocos segundos. Necesitaba concentrarse en sus propias mesas, una encantadora pareja mayor que celebraba su aniversario y un grupo de hombres de negocios ruidosos. Pero la atracción gravitatoria de la mesa de Haden era imposible de ignorar. Todo el restaurante parecía inclinado hacia ese rincón sombrío, cada respiración del personal calculada para no hacer ruido. Haden estaba sentado de espaldas a la pared, una posición que le permitía observar todo el comedor. Se había quitado el abrigo gris oscuro, dejando al descubierto un traje negro a medida que parecía lo suficientemente caro como para pagar las deudas. De Estella 10 veces. No miró la carta. No miró al camarero tembloroso. Sus ojos oscuros e impenetrables escudriñaban la sala con el ritmo lento y metódico de un radar. Irradiaba una quietud fría y aterradora. No había inquietud ni cambios de peso casuales. Estaba perfectamente, completamente inmóvil, lo que solo lo hacía parecer más peligroso. A su lado, su madre era todo lo contrario. Era un huracán de movimientos sutiles y descontento verbal. Se había quitado el abrigo de visón y se lo había entregado a uno de los imponentes guardaespaldas sin siquiera mirarlo. Y ahora desmantelaba activamente la presentación del restaurante con gestos bruscos y desdeñosos de la mano. Thomas logró balbucear un saludo, con la voz quebrándose al pronunciar la palabra «buenas noches». Estella hizo una mueca de compasión. La anciana ni siquiera reconoció su presencia. Tomó el vaso de agua de cristal, lo alzó a contraluz y luego lo dejó con un chasquido seco y resonante. Se giró hacia Haden y comenzó a hablar.
Las palabras resonaron en el aire como pequeñas piedras afiladas. Estella reconoció la cadencia al instante. Era ruso, pero no el dialecto informal que se suele oír en los barrios de inmigrantes de la ciudad. Era una variante áspera, aristocrática y sumamente exigente del idioma. A Estella le vino a la mente una repentina y vívida oleada de recuerdos, el olor a té negro fuerte, el sonido de la música clásica de piano y la voz severa e inflexible de su abuela, una mujer que había huido de San Petersburgo décadas atrás, pero que nunca había dejado que la elegancia ni la férrea voluntad de su tierra natal se desvanecieran de su sangre. La abuela de Estella había insistido, a menudo con brutal severidad, en que Estella aprendiera el verdadero idioma, el idioma del viejo mundo, no solo la jerga bastardizada del nuevo. Ona Griaznaya. La madre espetó, señalando con un dedo perfectamente manicurado la supuesta copa de cristal impecable. Está sucia. Haden no miró la copa. Simplemente miró a Thomas, que ahora sudaba profusamente, sin tener ni idea de lo que acababa de oírse. La voz de Haden al hablar era baja, un barítono ronco que no necesitaba volumen para imponer obediencia absoluta. Mi madre dice que la copa es inaceptable. Trae una nueva. Trae un juego de vajilla nuevo para toda la mesa. No alzó la voz. No amenazó. Pero la implicación del fracaso flotaba en el aire como una guillotina. Thomas casi se desplomó, disculpándose, recogiendo frenéticamente los pesados cubiertos y vasos, sus manos chocando el cristal en un desorden ruidoso y caótico. La madre suspiró dramáticamente, un sonido áspero de puro desprecio. Etiludica Gibotier, murmuró a su hijo, poniendo los ojos en blanco. Esta gente es como animales. Estella apretó con más fuerza su bandeja, sus nudillos se pusieron blancos. Entendía cada palabra. Entendía la arrogancia arraigada, el aislamiento cultural, la frustración de una mujer mayor que se sentía completamente fuera de lugar y se desquitaba con los objetivos más fáciles. Observó cómo Haden simplemente asentía a su madre, sin estar de acuerdo ni en desacuerdo, solo reconociendo su queja para mantenerla tranquila. La estaba manejando. Estella se dio cuenta de que el despiadado jefe de la mafia estaba interpretando el papel de un hijo hermoso y paciente que intentaba apaciguar a una madre difícil. Fue un detalle extraño y humano que, por un instante, contrastó con su temible reputación. Pero esa humanidad se desvaneció en el momento en que Thomas regresó apresuradamente con la nueva configuración. Preso del pánico, Thomas tropezó con el borde de la pesada mesa de roble. La jarra de agua que llevaba se derramó, y una sola gota de agua helada se derramó por el borde, cayendo por el aire en una agonizante lentitud, aterrizando directamente sobre la manga de la blusa de seda de la madre. El silencio que siguió fue absoluto. No era solo silencio. Era la ausencia de sonido, el tipo de quietud que precede a una onda expansiva devastadora. Los hombres de traje en las mesas contiguas dejaron de comer por completo. Cambiaron de postura, enderezando los hombros, fijando la mirada en el camarero en cuestión. La madre miró la mancha oscura y húmeda que se extendía por su manga de seda. Su rostro se quedó completamente inexpresivo por una fracción de segundo antes de transformarse en una máscara de pura e incontenible indignación. Thomas se quedó paralizado, con la pesada jarra de agua aún en la mano, con la expresión de un hombre que acaba de darse cuenta de que ha pisado una mina terrestre y ha oído el clic. El corazón de Estella latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. Sabía lo que se avecinaba. Sabía las palabras exactas que la madre estaba a punto de gritar incluso antes de que la mujer abriera la boca. La tensión en el restaurante llegó a un punto crítico. El aire se tensó tanto que parecía que iba a estallar y destrozar todas las ventanas del edificio. Estella dio un paso adelante, abandonando la seguridad de su puesto, impulsada por un instinto que no podía articular del todo. La explosión fue instantánea. La madre se levantó de un salto del asiento de cuero, con movimientos sorprendentemente rápidos para una mujer de su edad. No gritó en inglés. El idioma del país en el que se encontraba era totalmente insuficiente para la magnitud del insulto que sentía haber sufrido. Desató un torrente de ruso, su voz con un afilado filo metálico que rompió el silencio del comedor. Eres un incompetente, me arruinas la ropa.
Sus manos volaron en gestos salvajes y furiosos, señalando la mancha oscura en su blusa de seda, y luego señalando con dureza el rostro pálido y aterrorizado de Thomas. El joven camarero estaba completamente paralizado. Abría y cerraba la boca como un pez, asfixiándose en tierra firme, pero no emitía ningún sonido. Dio un paso torpe y desesperado hacia atrás, intentando huir del ataque verbal, pero su pie tropezó con el borde del pesado carrito de servicio que había traído consigo. Se tambaleó, agitando los brazos salvajemente mientras intentaba recuperar el equilibrio. La pesada jarra de cristal se le resbaló de las manos sudorosas. El tiempo pareció dilatarse, ralentizándose hasta convertirse en una tortura mientras Estella observaba cómo el pesado recipiente de cristal caía por los aires. Golpeó primero el borde de la mesa de mármol, produciendo un crujido espantoso que resonó en la sala antes de estrellarse contra el duro y pulido suelo de piedra. El sonido del cristal al romperse fue ensordecedor. Estalló en una brillante ola de afilados fragmentos y agua helada, salpicando la base de la mesa y empapando los puños de los impecables pantalones de Haden. La madre gritó, retrocediendo de un salto y apartando su vestido de seda de la zona de salpicaduras. Pero fue la reacción de Haden la que realmente aterrorizó a todos en la sala. No gritó. No retrocedió de un salto. Simplemente bajó las manos lentamente, con deliberación, hasta la mesa, apoyando las palmas planas sobre la madera oscura. La tensión en el restaurante pareció desplomarse. Sus ojos oscuros se clavaron en Thomas con una intensidad depredadora, completamente desprovista de empatía humana. Era la mirada de un hombre que calcula la fuerza exacta necesaria para romper una columna vertebral. En las mesas contiguas, 4 hombres de traje se pusieron de pie simultáneamente. No fue un movimiento apresurado. Fue fluido, ensayado y profundamente amenazador. No sacaron armas, pero sus manos se movieron casualmente hacia sus cinturas. Sus cuerpos se inclinaron para crear una barrera física alrededor de su jefe. Richard, el gerente, apareció de repente del pasillo trasero, con el rostro completamente pálido. Corrió hacia la mesa, ignorando por completo el crujido de los cristales rotos bajo sus caros zapatos de cuero italiano. «Señor Haden, lo siento muchísimo», balbuceó Richard, con la voz temblando de pánico. Se interpuso físicamente entre el guardaespaldas y el camarero, que estaba paralizado por el miedo. «Esto es completamente inaceptable. Es nuevo. Está aterrorizado. Lo despediré inmediatamente. La comida corre por cuenta de la casa». «Lo que quieras», lo interrumpió la madre, elevando la voz una octava, ignorando por completo las desesperadas disculpas en inglés del gerente. «Kawon Potomego. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué se queda ahí parado? Despídanlo. Que limpie esto de rodillas». Dirigió su mirada furiosa hacia su hijo. «Haden te pousisz. Soy Taknami Brasatsia. Betam griaznome. Haden, ¿vas a dejar que nos traten así en este lugar tan sucio?» La mandíbula de Haden se tensó. Un músculo se contrajo en su mejilla. Miró a Richard, bajando la voz a un registro bajo y silencioso que provocó escalofríos en todos los que estaban cerca. «Mi madre está molesta. Tu hijo le arruinó el vestido. Y ahora tengo cristales en los zapatos». Hizo una pausa, dejando que el silencio se prolongara hasta ser casi insoportable. «Arréglalo». Las 2 palabras no eran una petición. Eran una orden que conllevaba el peso de una sentencia de muerte. Richard temblaba visiblemente, mirando frenéticamente entre la furiosa rusa a la que no entendía, el aterrador jefe de la mafia y los cristales rotos en el suelo. Cayó de rodillas, sacó un pañuelo del bolsillo e intentó torpemente secar con las manos el agua helada y los afilados fragmentos. Thomas comenzó a sollozar en voz baja, un sonido patético y quebrado que solo pareció irritar aún más a la madre. Continuó su diatriba, su ruso cada vez más rápido y áspero, insultando al restaurante, al país y a la absoluta incompetencia de todos los que respiraban el mismo aire que ella. Desde las sombras cerca de la barra, Estella observaba cómo se desarrollaba la pesadilla. Vio a Richard cortándose la mano con un trozo de cristal, una brillante gota de sangre brotando en su palma. Vio al guardaespaldas acercándose,
la amenaza de violencia física cerniéndose sobre la mesa como una nube oscura. Y vio a la madre atrapada en una jaula de su propia frustración. Reaccionando con furia porque se sentía completamente incomprendida e irrespetada, Estella sabía que si esto continuaba durante otros 60 segundos, alguien iba a resultar gravemente herido. Haden no toleraría la falta de respeto pública y sus hombres solo esperaban una señal. Estella cerró los ojos por una fracción de segundo. Pensó en la orden de desalojo. Pensó en el peligro de convertirse en el blanco de un jefe de cártel. Pero al oír a la madre usar una palabrota rusa específica y muy aristocrática, una que su propia abuela solía murmurar cuando estaba profundamente angustiada, Estella tomó una decisión. No podía seguir viendo esto. Dejó caer su bandeja sobre la barra con un suave golpe, tomó un paquete nuevo de servilletas de lino gruesas y salió de las sombras. Los pasos de Estella fueron silenciosos sobre las secciones alfombradas del piso, pero cuando pisó el perímetro de mármol que rodeaba el palco VIP, el suave clic de sus zapatos negros pareció resonar como disparos. El comedor se quedó congelado en una escena aterradora. Richard estaba de rodillas, sangrando levemente, mientras que Thomas permanecía paralizado, llorando en silencio. Los guardaespaldas habían ajustado sus guardias. En círculo, sus ojos se clavaron instantáneamente en Estella al acercarse. Uno de los hombres, una enorme pared de músculos con una cicatriz que le cruzaba la ceja, se interpuso sutilmente en su camino. Su lenguaje corporal le gritaba silenciosamente que se diera la vuelta. Estella no se detuvo. Mantuvo la mirada baja, lo justo para mostrar deferencia, pero su postura permaneció perfectamente recta, con la majestuosidad que su abuela le había inculcado a la fuerza. No miró al guardaespaldas. No miró al temible jefe de la mafia. Mantuvo la mirada fija en la anciana que, conteniendo la respiración, se preparaba para lanzar otra furiosa andanada de insultos rusos al camarero que lloraba. Estella pasó junto al guardaespaldas con una gracia fluida y nada amenazante, y se acercó al borde de los cristales rotos. No miró a Richard. No ofreció una disculpa frenética y balbuceante en inglés. En cambio, se arrodilló con gracia, manteniendo la espalda recta, y comenzó a colocar las gruesas servilletas blancas de lino sobre los peligrosos cristales. Fragmentos de cristal y el charco de agua que se extendía. Entonces habló. Prosu prochenia sudarin. Estella dijo, su voz suave pero completamente firme atravesando la pesada tensión como una hoja de plata. Por favor, perdóneme. Señora, fue nuestro error. El joven es nuevo y quedó cegado por su presencia. El efecto fue instantáneo y absoluto. La boca de la madre se cerró de golpe con un chasquido audible. La furiosa diatriba murió en su garganta. Miró fijamente a la camarera arrodillada en el suelo, con los ojos muy abiertos por una profunda y pura conmoción. Las duras líneas de ira en su rostro envejecido se relajaron de repente. No era solo que alguien le hubiera hablado en su lengua materna. Era la forma específica en que Estella había hablado. Era impecable, la pronunciación era nítida, la gramática impecable y la cadencia llevaba el inconfundible ritmo melódico del dialecto callejero de la alta sociedad de San Petersburgo. Era un fantasma de un idioma, una reliquia de una era pasada de elegancia que la madre rara vez escuchaba ya. Ciertamente no de una camarera en una ciudad lluviosa al otro lado del mundo. Haden, que había estado observando a Richard desangrarse con fría indiferencia, giró bruscamente la cabeza hacia Estella. El aterrador silencio se rompió. Sus ojos oscuros, que antes habían tenido la profundidad inerte de un tiburón, de repente brillaron con una curiosidad intensa y peligrosa. Observó la parte superior de la cabeza de Estella, estudiando el apretado y profesional moño de su cabello oscuro, analizando su repentina incursión en su entorno controlado. Los guardaespaldas se removieron inquietos, buscando una orden de su jefe, sin saber cómo manejar esta extraña interrupción. «Eto Tezcazala», susurró la madre. Su voz despojada de todo su veneno anterior, reemplazada por una frágil y temblorosa incredulidad. «¿Qué dijiste?» Estella recogió con cuidado los trozos más grandes de vidrio roto a través de la gruesa servilleta, colocándolos en un plato vacío.
Mantuvo sus movimientos lentos y deliberados, asegurándose de no parecer una amenaza. Levantó la vista, encontrándose directamente con los ojos de la anciana, proyectando profundo respeto y absoluta calma. Yasala estoy Isbin Estella continuó, su ruso fluyendo como miel oscura. Dije que ofrecemos nuestras más sinceras disculpas. Lamento mucho lo de tu hermoso vestido. Por favor, permíteme traerte un poco de agua caliente con limón para la mancha. Y si me lo permites, me gustaría ofrecerte una taza de té de verdad. No el que sirven aquí, sino fuerte, como en casa. La madre extendió la mano, con un ligero temblor, y tocó suavemente el aire cerca del hombro de Estella, como si intentara verificar que era real. Una sonrisa lenta y genuinamente cálida se dibujó en su rostro arrugado, transformándola por completo de una tirana furiosa en una abuela nostálgica. Taiga Beisch. Daigo Wish Moyamat, dijo la mujer, con los ojos brillando repentinamente bajo las tenues luces del restaurante. Hablas como mi madre. Haden observó el intercambio, su mente trabajando a la velocidad del rayo. No interrumpió. Observó el cambio absoluto en el comportamiento de su madre. La mujer, que había estado a segundos de exigir una violenta represalia, ahora se inclinaba hacia adelante. Todo su lenguaje corporal suavizado, cautivado por la camarera arrodillada. Estella giró ligeramente la cabeza, lanzando una mirada penetrante y autoritaria al gerente. Richard, dijo en inglés, con voz tensa pero baja. Lleva a Thomas a la parte de atrás. Ahora yo me encargo de la mesa. Richard, aún agarrándose la mano ensangrentada, miró a Estella como si acabara de descender del cielo con alas de fuego. No discutió. Agarró al camarero sollozando del brazo y prácticamente lo arrastró hacia las puertas de la cocina, huyendo de la escena. Estella se puso de pie con aplomo, sosteniendo el plato de cristales rotos. Aún no había mirado a Haden directamente, pero podía sentir el peso pesado y opresivo de su mirada quemándole la mejilla. Había extinguido el fuego inmediato, pero mientras estaba a centímetros del hombre más peligroso de la ciudad, se dio cuenta de que acababa de salir de la sartén y caer directamente en el infierno. El aterrador vacío de silencio que había invadido el comedor comenzó a llenarse lentamente con los cautelosos y apagados murmullos de los demás clientes. La amenaza inmediata de violencia se evaporó, reemplazado por una extraña y cautivadora intimidad en el reservado de la esquina. Estella retiró con eficiencia las servilletas húmedas restantes de la mesa de mármol, con movimientos precisos y ensayados. Podía sentir el calor que irradiaba la figura silenciosa e imponente de Haden, pero se obligó a mantener su atención fija en la madre. Ese era su escudo. Mientras la mujer mayor estuviera ocupada, los lobos permanecerían a raya. «¿Cogtbiazbood melea busca?» preguntó la madre, apoyándose pesadamente en la mesa, sus ojos penetrantes recorriendo cada contorno del rostro de Estella. «¿Cómo te llamas, dulce niña?» «Menazo Estella Sudarinia», respondió Estella en voz baja, dejando una servilleta limpia y seca frente a la mujer. «Me llamo Estella, señora». Estella, repitió la madre, saboreando el nombre como si lo estuviera degustando. Extendió la mano y acarició el dorso de la mano de Estella con sorprendente suavidad. Su piel era fresca y fina como el papel, los pesados anillos de diamantes en sus dedos fríos contra la piel de Estella. ¿De dónde sacaste ese lenguaje? No pareces ruso, pero tus palabras son del siglo pasado. Ya ni siquiera en Moscú hablan así. Estella sintió un dolor sordo y familiar en el pecho. El recuerdo del pequeño y estrecho apartamento de su abuela, con olor a naftalina y col hervida, surgió en su mente. Moya babushka. Estella respondió, suavizando su voz instintivamente. Is Leningrada Asim. Mi abuela era de Leningrado. Sobrevivió al asedio. Siempre decía que el idioma es lo único que no nos pueden quitar. Me hacía leer a Pushkin en voz alta todas las noches hasta que mi pronunciación fue perfecta. La madre dejó escapar un jadeo dramático y agudo, llevándose las manos al pecho. La mención del asedio de Leningrado era una piedra angular cultural, un acorde profundamente resonante de historia y sufrimiento compartidos.
Gossi, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Toya babushka beacelisi sino y cacto y podiqueto. Señor, tu abuela era una mujer de hierro, como tú. Para acercarse a esta mesa. Por primera vez tiempo desde que se había acercado, Estella dejó que una pequeña sonrisa genuina tocara sus labios. Moyabushka vila estras neu bocauna coditia betto y comnate. Estella dijo con un tono seco e inexpresivo, mi abuela era más aterradora que cualquiera en esta habitación. La madre la miró fijamente por un segundo, procesando la audacia de la declaración, y luego echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar una carcajada fuerte y resonante. El sonido sacudió la habitación. Los guardaespaldas se estremecieron visiblemente. Haden, que había estado apoyando la barbilla en sus manos cruzadas, observando la interacción con ojos entrecerrados y calculadores, cambió de postura. Un destello microscópico de diversión bailó en su oscura mirada, desvaneciéndose tan rápido como apareció. «Atou pravda», declaró la madre, secándose una lágrima del ojo, hablando a su hijo en ruso. «Eslis hidenat de Boska. Neoatik sebnikov un robok». Es verdad. Oyes, Haden. Esta chica no le tiene miedo a tus perros guardianes. Tiene sangre del viejo mundo. Haden finalmente habló. Su voz era un murmullo lento y profundo que parecía vibrar a través de las tablas del suelo. Habló en inglés, con un acento prácticamente inexistente, suave y letal. La oigo, madre, y la veo. Está notablemente serena. Estella sintió que se le cortaba la respiración. Había logrado encantar a la madre, pero el hijo era una ecuación completamente diferente. Haden no se dejaba llevar por la nostalgia ni por la elegancia lingüística. Estaba diseccionando la situación, analizando la mecánica exacta de cómo una camarera con un delantal barato acababa de desarmar por completo a su volátil madre y había burlado a su equipo de seguridad. Miraba a Estella no como a una persona, sino como a un rompecabezas, o quizás como a una herramienta muy eficaz. Enseguida vuelvo con el agua caliente y el té, señora, dijo Estella con suavidad y rapidez, inclinando la cabeza y haciendo una retirada estratégica. Necesitaba aire. Necesitaba liberarse del peso aplastante de la mirada de Haden. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la gasolinera, manteniendo un paso firme y pausado. Al abrirse paso a través de las pesadas puertas batientes de madera hacia el calor sofocante de la cocina, finalmente exhaló el aire que sentía haber contenido durante 10 minutos. Sus manos comenzaron a temblar violentamente. Richard estaba de pie cerca del fregadero, pálido y sudando, con un vendaje improvisado de toallas de papel en la mano. Miró a Estella con una mezcla de profunda gratitud y terror absoluto. Estella, susurró con voz temblorosa. ¿Qué les dijiste? ¿Qué está pasando ahí fuera? Estoy preparando una tetera de té negro, dijo Estella, con una voz que le sonaba extrañamente tranquila a sus propios oídos mientras se dirigía al dispensador de agua caliente. Y Richard, no mandes a nadie más a esa mesa. Yo los atenderé el resto de la noche. Si alguien más se acerca, van a incendiar este restaurante. Tomó una tetera de plata impoluta. Sentir el pesado y frío metal la tranquilizó. La crisis inmediata había terminado, pero la larga y peligrosa cena acababa de empezar. El resto del servicio transcurrió con una fluidez extraña y surrealista. Estella iba y venía entre la cocina y la mesa 42. Se movía con la silenciosa eficiencia de un fantasma. La energía caótica del restaurante parecía disiparse a su alrededor. Los demás camareros la apartaban, lanzándole miradas aterrorizadas y reverentes mientras llevaba bandejas de plata cargadas de chuletas de costilla maduradas, huesos de médula asados y delicados espárragos trufados. La madre prácticamente había adoptado a Estella. Cada vez que cuando Estella se acercaba a la mesa, la anciana comenzaba a hablar ruso a toda velocidad, preguntándole sobre su vida, quejándose del clima de la ciudad y ofreciéndole consejos directos y no solicitados sobre su postura y su falta de marido. Estella respondía cortésmente, interpretando a la perfección el papel de la hija respetuosa y culta que la mujer claramente anhelaba. Pero bajo la cálida y nostálgica charla con la madre, se desarrollaba una conversación secundaria, completamente silenciosa.
Era un juego de observación de alto riesgo y Haden era el maestro. Cada vez que Estella se acercaba a la mesa para rellenar una copa o retirar un plato, sentía su mirada sobre ella. No la miraba fijamente, no como sus amenazantes guardaespaldas. Su escrutinio era más agudo, más analítico. Observaba cómo sus manos no temblaban al servir el vino. Observaba cómo interceptaba con suavidad a un guardaespaldas que se había acercado demasiado a la mesa, alejándolo con un sutil movimiento no verbal de la barbilla. La estaba poniendo a prueba, buscando las grietas en su armadura. Estaba tratando de descifrarla. Para saber si su calma era una actuación o una parte intrínseca de su naturaleza. Mientras Estella se inclinaba para retirar el plato vacío de aperitivos de la madre, Haden habló. No usó ruso. Usó inglés, una elección deliberada para excluir a su madre de la dinámica y aislar a Estella. Tienes una percepción situacional excepcional para ser camarera, dijo Haden, con una voz tan baja que apenas se oía por encima de la música jazz. No la miró. Estaba removiendo lentamente el vino tinto oscuro en su copa, estudiando las lágrimas del líquido mientras se aferraba al cristal. Estella se quedó paralizada por una fracción de segundo. Mantuvo la vista fija en el plato que estaba retirando. Gracias, señor. Es parte del trabajo. Hay que anticiparse a lo que la mesa necesita antes de que lo pidan. Haden dejó escapar un pequeño sonido humorístico que podría haber sido una risa. Finalmente levantó la vista, sus ojos oscuros fijos en los de ella. La intensidad era física, como estar demasiado cerca de un fuego enorme. Anticipar una petición de más pan es una cosa. Anticipar el detonante emocional exacto para desactivar una escalada violenta requiere un conjunto de habilidades diferente. ¿Dónde aprendiste a leer una habitación así? Estella sintió una gota de sudor frío recorrerle la espalda bajo el uniforme. Estaba jugando con fuego. Si mostraba miedo, era presa. Si mostraba demasiada confianza, era una amenaza. Optó por la honestidad, envuelta en un distanciamiento profesional. Cuando creces sin nada, dijo Estella en voz baja, apilando los pesados platos sobre su brazo. Aprendes muy rápido a leer los estados de ánimo de las personas que tienen poder sobre ti. Es un mecanismo de supervivencia, señor. Nada más. Los ojos de Haden se entrecerraron ligeramente. Absorbió la respuesta, dándole vueltas en su mente. Reconoció la verdad en ella. Era el mismo instinto primario de supervivencia que lo había sacado de la miseria y lo había llevado a la cima, de la cadena alimenticia de la ciudad. Vio las leves ojeras bajo sus ojos, las suelas desgastadas de sus zapatos sensatos, la leve tensión en su mandíbula cuando mencionó su posición en la vida. Se ahogaba en las luchas cotidianas de la pobreza. Sin embargo, poseía una resiliencia psicológica que la mayoría de sus sicarios bien pagados no tenían. La madre, sintiendo que la estaban dejando fuera de la conversación, golpeó su tenedor contra su plato. «Oh, chemisets», exigió en ruso. «¿De qué susurran?» «Nic bagnogo mama». Haden respondió con suavidad en ruso, sin apartar la mirada de Estella. «Tokenubelico servis». «Nada importante, madre». Solo le estaba agradeciendo a esta mujer por su excelente servicio. La madre sonrió, satisfecha. Es un milagro. Debes asegurarte de que su jefe sepa que salvó su patética reputación esta noche. Me aseguraré de ello, prometió Haden. Volvió a concentrarse en su comida, ignorando a Estella. Pero cuando ella se disponía a marcharse, sintió una extraña y pesada sensación en el pecho. El miedo seguía ahí, un zumbido constante y sordo de adrenalina. Pero ahora había algo más mezclado con él. Era la aterradora constatación de que la habían visto. Por primera vez en años, no era solo un elemento más del mobiliario, una camarera sin rostro con delantal. Haden la había mirado y había visto exactamente quién y qué era, una superviviente. Y en su mundo, las supervivientes eran bienes valiosos. Estella se retiró a la barra, con el corazón latiéndole con un ritmo fuerte e irregular. Observó la mesa desde las sombras, con la mente acelerada. La cena estaba terminando. Lo peor había pasado.
Pero mientras veía a Haden beber su vino, su oscura silueta recortando una forma afilada y peligrosa contra las brillantes luces ámbar del restaurante, supo con absoluta certeza que las consecuencias de sus acciones esa noche estaban lejos de haber terminado. Había jugado un juego peligroso para salvar a el niño aterrorizado y su propio turno, pero al hacerlo había atraído la atención del lobo. El postre llegó en forma de una delicada tarta de chocolate con láminas de oro que la madre proclamó aceptable, lo que en su vocabulario era el equivalente a una estrella Michelin. La tensión opresiva que había paralizado el restaurante 2 horas antes se había disipado, reemplazada por el murmullo bajo y satisfecho de una velada exitosa. Los guardaespaldas se habían relajado un poco, sus posturas menos rígidas, aunque sus ojos nunca dejaron de escudriñar la sala. Estella se acercó a la mesa con la cuenta final presentada en una elegante bandeja de cuero negro. Sentía las piernas como plomo. El agotamiento del doble turno finalmente la abrumaba como una ola pesada y sofocante. Solo quería irse a casa, cerrar con llave su pasillo barato y vacío, y dormir durante 3 días. Mientras colocaba la bandeja suavemente cerca del codo de Haden, la madre extendió la mano y agarró la muñeca de Estella. Su agarre era sorprendentemente fuerte. «Tao allá de busca», dijo la madre en voz baja. Su ruso transmitía un tono de finalización y afecto genuino. «O Alice Seuspach, eres una chica muy buena, me recordaste que todavía hay belleza y respeto en este mundo, gracias». «Glaminya eto vi la chest sudarinia», Estella respondió inclinando ligeramente la cabeza. «Fue un honor para mí». «Señora». La madre se volvió hacia Hidan, su expresión cambió de cálida a ferozmente autoritaria y dan devoto. «Betelan Naun Reyen. Esta chica es demasiado inteligente para traer comida a este lugar repugnante. La necesitas. Tiene una columna vertebral de hierro. Llévala». Estella sintió que la sangre se le escapaba de la cara. Intentó sutilmente retirar su muñeca, pero la anciana se mantuvo firme. La madre no estaba sugiriendo un enredo romántico. Estaba hablando de negocios. Reconoció la competencia de Estella y estaba sugiriendo casualmente que su hijo la adquiriera, de la misma manera que uno podría adquirir una pintura rara o un arma altamente efectiva. Haden no se rió. No ignoró a su madre. Lentamente sacó una pesada pluma estilográfica negra mate del bolsillo interior de su chaqueta y desabrochó la cartera de cuero. Miró el total, un número que habría pagado el alquiler de Estella durante 6 meses, y escribió un número en la línea de propinas que hizo que Estella sintiera un nudo en la garganta. Era obsceno. Era una pequeña fortuna. Pero no había terminado. Deslizó una tarjeta de presentación de cartulina gruesa y pesada sobre la mesa. Estaba completamente en blanco, excepto por un único número de teléfono en relieve en el centro. Colocó una pesada moneda de oro encima de la tarjeta. No tenía marcas de moneda, solo un intrincado grabado estilizado de la cabeza de un lobo. Era una ficha, un marcador. Haden levantó la vista, ignorando por completo a su madre, y fijó la mirada en Estella. El frío escrutinio analítico de antes había desaparecido, reemplazado por una intensidad oscura y pesada que se sentía como la gravedad. «Mi madre rara vez se equivoca con la gente», dijo Haden, bajando la voz a un registro bajo y silencioso que obligó a Estella a inclinarse ligeramente para oírlo por encima de la música. «Le caes bien». «Personalmente, no confío en nadie que le caiga bien a mi madre. Me resulta sospechoso». Hizo una pausa, dejando que el silencio se prolongara, obligando a Estella a sostener su mirada. Ella no parpadeó. Se negó a mostrarle el miedo que en ese momento le retorcía el estómago en nudos apretados y dolorosos. «Pero», continuó Haden, sus ojos bajaron hacia la tela barata y deshilachada de las cintas de su delantal antes de volver a su rostro. «También pago muy bien por la competencia absoluta. Usted leyó una situación volátil, sorteó mi seguridad, desescaló una amenaza física y manejó una personalidad imposible. Todo sin perder su compostura profesional ni derramar una gota de té. Golpeó con un dedo largo y elegante la moneda de oro. Esa es una habilidad operativa rara. Se desperdicia por completo en un lugar como este, sirviendo estacas a hombres que ni siquiera te miran a la cara. Tienes una opción, Estella. Puedes aceptar esa propina.
Pagar las deudas que te mantienen en esos zapatos baratos y seguir trabajando turnos dobles hasta que te rompas la espalda. O puedes llamar a ese número. Sal del agua poco profunda. Necesito gente que no entre en pánico cuando se rompe el cristal. Necesito traductores que entiendan lo que no se dice. Necesito gente que pueda entrar en una habitación y dominarla con un susurro. Estella miró fijamente la tarjeta. Los números en relieve parecían vibrar bajo la tenue luz. Sabía exactamente lo que le ofrecía. No le ofrecía un trabajo de secretaria. Le ofrecía un puesto en su imperio clandestino. Le ofrecía una vida basada en la violencia, la extorsión y el dinero manchado de sangre. Pero también le ofrecía una salida. Le ofrecía una vida en la que nunca más tendría que ver un aviso de desahucio, en la que nunca más tendría que sufrir de agotamiento solo para sobrevivir una semana más. Soy camarera, señor, logró decir Estella, con la voz tensa, intentando levantar un muro de negación contra la inmensa y aterradora tentación que la atraía. No sé nada de su negocio. «¿Usted sabe cómo sobrevivir?», respondió Haden en voz baja, con los ojos completamente inexpresivos e indescifrables. «El resto se puede enseñar». Cerró la cartera de cuero y se puso de pie. El movimiento fue una señal. Todo el restaurante pareció exhalar cuando sus guardaespaldas entraron inmediatamente en acción, formando su perímetro de protección. La madre se puso de pie, permitiendo que uno de los hombres corpulentos le echara el pesado abrigo de bisón sobre los hombros. Le dedicó a Estella una última sonrisa cálida, completamente ajena o completamente indiferente a la aterradora encrucijada moral en la que acababa de colocar a la joven. Haden no se despidió. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la salida, su presencia moviéndose por la sala como una marea oscura e imparable, dejando a Estella sola en la mesa, mirando fijamente la moneda de oro y la tarjeta en blanco. El silencio que descendió sobre la mesa 42 fue pesado y absoluto, contrastando fuertemente con el repentino estallido de charla nerviosa del resto del comedor. Cuando los comensales se dieron cuenta de que la tormenta finalmente había pasado, Estella se quedó paralizada, con los ojos pegados a la tarjeta negra mate y la pesada ficha de oro que descansaba junto a la asombrosa propina que le cambiaría la vida, Haden había escrito en el recibo. Los números en el papel danzaban en su visión. Fue suficiente para despejar sus mentes. Era suficiente para comprar la costosa medicación de su madre durante un año sin saltarse una dosis. Era un salvavidas lanzado a una mujer que se ahogaba, pero fue la tarjeta en blanco con el único número de teléfono lo que la mantuvo firme. Lentamente extendió la mano, con los dedos temblando ligeramente, y recogió la moneda de oro. Era pesada, el metal frío contra su piel. La cabeza de lobo afilada parecía burlarse de ella, una promesa silenciosa de poder y peligro. La deslizó en el bolsillo profundo de su delantal, su peso tirando de la tela, un recordatorio físico de la oferta sobre la mesa. Tomó la tarjeta, el grueso cartón áspero contra su pulgar. Su mente era un torbellino caótico de instintos contradictorios. La moral con la que había sido criada, la ética estricta e inflexible de su abuela, le gritaba que tirara la tarjeta a la basura, aceptara la propina y huyera. Haden era un monstruo. Destruía vidas. La riqueza que poseía se había construido sobre el sufrimiento ajeno. Entrar en su mundo era entregar su alma. Pero entonces la dura y brutal realidad de su vida se impuso a la moralidad. ¿De qué servía su alma si le iban a cortar la luz el viernes? ¿De qué servían sus principios éticos si trabajaba 80 horas a la semana y seguía muriéndose de hambre? Bajó la mirada hacia sus zapatos. Eran unas zapatillas negras baratas, desgastadas en las puntas y con las suelas finas. Haden las había notado. Había visto a través de la cortés apariencia de su uniforme y había visto la desesperada y aplastante pobreza, que tanto se esforzaba por ocultar. No la había juzgado por ello. Lo había convertido en un arma. Sabía exactamente lo que le ofrecía. Le ofrecía dignidad, aunque comprada con dinero sucio. Desde el otro lado del comedor, Richard salió por la puerta de la cocina. Había recuperado el color, aunque todavía se estaba curando la mano vendada.
Prácticamente corrió hacia Estella, con los ojos muy abiertos, fijándose de inmediato en la cartera de cuero. «¿En serio? ¿Está todo bien?». Richard tartamudeó, sus ojos recorriendo frenéticamente la cabina vacía como si esperara que estallara una bomba. Dijo algo. «Nos va a arruinar». Estella miró al gerente por primera vez en sus 2 años trabajando en Laura. No sintió la necesidad de someterse a él. Ella, se aclara la garganta, no sintió la sumisión automática e innata que venía con el delantal. Sintió la pesada moneda en su bolsillo. Había manejado al monstruo que lo había hecho arrodillarse. La dinámica de poder en la sala había cambiado y ambos lo sintieron. La mesa estaba satisfecha. «Richard», dijo Estella con voz fría y notablemente firme. Tomó la cartera, extrajo con cuidado el recibo firmado y se lo entregó. No le dio la tarjeta. Era suya. Richard miró el recibo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, casi saliéndose de sus órbitas, al procesar el número escrito en la línea de la propina. «Dios mío», susurró, conteniendo la respiración. Miró a Estella, con una expresión que mezclaba profunda sorpresa, asombro y un miedo repentino e innegable. «Estella, ¿quién eres? ¿Qué les dijiste?». «Hice mi trabajo», Richard respondió simplemente, tomando la bandeja. «Limpié el desorden». Se dio la vuelta y se marchó, dejando al gerente mirándola fijamente como si fuera un fantasma. Se movió por el comedor, con los sentidos agudizados. El restaurante se sentía diferente ahora. La opulenta decoración, las relucientes lámparas de araña, los clientes adinerados y silenciosos. Todo parecía un decorado de cartón. Era frágil. El verdadero poder, la brutal realidad del mundo, acababa de salir por la puerta principal, dejando tras de sí un fuerte olor a lluvia y peligro. Estella empujó las puertas batientes hacia el pasillo trasero, buscando el tranquilo santuario del vestuario de los empleados. Necesitaba respirar. Necesitaba pensar. Se sentó pesadamente en el duro banco de madera frente a su taquilla metálica abollada. Sacó la tarjeta negra del bolsillo y volvió a mirar los números en relieve. Recordó las palabras de su madre, susurradas justo antes de irse: «Es un lobo, hijo mío, pero un lobo protege a los demás». Propio. Decide qué eres. Era una oveja destinada a ser esquilada por la implacable rutina de la pobreza hasta que no le quedara nada que dar. ¿O estaba dispuesta a convertirse en algo más? Esa noche había hablado el idioma del viejo mundo. Había exigido respeto de una mujer que no se lo daba a nadie. Había llamado la atención de un hombre que era dueño de la ciudad. La elección ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de autonomía. Se trataba de negarse a ser víctima de las circunstancias. Estella repasó los números de la tarjeta, el silencio del vestuario resonando en sus oídos, dándose cuenta de que su antigua vida se había hecho añicos en el momento en que aquel vaso de cristal cayó al suelo. La única pregunta que quedaba era qué iba a construir con los pedazos. La fuerte lluvia finalmente había comenzado a amainar, convirtiéndose en una fina llovizna que proyectaba un halo alrededor de las farolas fuera del restaurante. Estella estaba de pie junto a la puerta de servicio lateral en el callejón. El aire frío y húmedo la acariciaba el rostro, aportando una aguda claridad a su mente agotada. Su turno había terminado oficialmente. Se había cambiado de ropa. Uniforme, doblando cuidadosamente el delantal blanco y dejándolo en su taquilla. Llevaba su propia ropa, ahora un suéter de lana desgastado y demasiado grande y unos vaqueros desteñidos, pero se sentía completamente diferente por dentro. La piel que llevaba puesta se sentía nueva, cargada de una peligrosa energía eléctrica que le impedía quedarse quieta. Había visto las camionetas negras alejarse de la acera hacía una hora. Sus luces traseras rojas se difuminaban en el asfalto mojado como una herida antes de desvanecerse en el laberinto de la ciudad. Pero la presencia de Haden persistía en el restaurante, un residuo invisible y pesado que se aferraba a las paredes. El personal seguía hablando sin parar. Hablaban en susurros frenéticos en la sala de descanso, mitificando lo sucedido. Thomas, el joven camarero, había sido enviado a casa temprano, completamente traumatizado.
Richard se había acercado a Estella antes de que fichara su salida, ofreciéndole nerviosamente un ascenso a jefa de sala, con la mirada fija en su rostro como si buscara una amenaza oculta. Ahora le tenía terror. Creía que tenía conexiones poderosas, que de alguna manera estaba protegida por el imperio de las sombras. Estella no lo había corregido. Que lo piense, había decidido. El miedo era un escudo mucho más efectivo que la cortesía. Estaba de pie en el callejón, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo demasiado grande. Su mano derecha sostenía con fuerza la ficha del lobo dorado y la tarjeta negra. La enorme propina que le había dado a Haden, de la cantidad imposible que había anotado, se depositó de forma segura en su cuenta bancaria mediante una transferencia móvil. Ya estaba hecho. La amenaza inmediata de desalojo había desaparecido. Podía irse ahora mismo. Podía ir a casa, dormir una semana y volver a su vida de camarera, un poco más rica, un poco más segura. Podía fingir que esta noche era solo un sueño extraño y aterrador. Pero mientras miraba el oscuro y resbaladizo callejón, escuchando el lejano zumbido rítmico de la ciudad, supo que no podía volver atrás. La ilusión de seguridad se había hecho añicos. El mundo era cruel, impulsado por el poder y la influencia, y ella había pasado toda su vida en lo más bajo, aplastada por su peso. Esta noche había probado el aire en la cima. Había visto cómo el mundo se doblegaba ante la voluntad de aquellos que se negaban a ser quebrantados. Había pronunciado las palabras correctas en el idioma correcto y había evitado un desastre. Haden había visto su fuerza, una fuerza que no había reconocido del todo en sí misma hasta el momento en que pisó el cristal roto. Sal del agua poco profunda. Su voz ronca resonó en su mente, una atracción oscura y seductora. No le ofrecía salvación. Le ofrecía una arena, un lugar donde su resiliencia e intelecto no se desperdiciarían sirviendo pan y recogiendo platos. Era peligroso. Probablemente era un camino sin retorno. Pero cuando Estella sacó la tarjeta negra de su bolsillo, sosteniéndola a la tenue luz de la farola del callejón, sintió una extraña y profunda sensación de paz que la invadió. El terror se había ido, reemplazado por una fría y aguda determinación. Sacó su teléfono inteligente barato y agrietado de su bolsillo. La pantalla estaba llena de telarañas, un testimonio de la vida caótica y descuidada que había estado llevando. Lo desbloqueó y abrió el marcador. Su pulgar se cernía sobre el teclado. Pensó en su abuela, la mujer de hierro de Leningrad, quien le había enseñado que el lenguaje era poder. Había usado ese poder esa noche para sobrevivir. Ahora iba a usarlo para conquistar. Estella no dudó más. No dejó que la duda volviera a invadirla. Tecleó el número de 10 dígitos grabado en la tarjeta. Los suaves tonos electrónicos del teclado resonaban increíblemente fuertes en el silencioso callejón. Presionó el botón verde de llamada y se llevó el teléfono a la oreja. Sonó exactamente una vez antes de que se abriera la línea. No hubo saludo. Solo se oía el sonido de una respiración pesada y silenciosa al otro lado. Esperando, Estella se irguió, con una postura perfecta, la lluvia atrapándole el cabello oscuro. No habló en inglés. Habló en el impecable ruso aristocrático que había cambiado su destino. «Ito Estella», dijo, con voz dura, clara e inflexible. «Ya gotova bitisme la boja». «Soy Estella. Estoy lista para salir del agua poco profunda». El silencio en la línea se extendió por un breve instante eléctrico. Luego, una risa baja y oscura vibró a través del altavoz, un sonido de profunda satisfacción. «Enviaré un coche», respondió Haden. La línea se cortó, Estella bajó el teléfono. Miró por última vez la puerta trasera iluminada del restaurante Laura, absorbiendo la calidez y el ruido de la vida que dejaba atrás. Luego le dio la espalda, salió del callejón y se adentró por completo en la noche oscura y lluviosa, preparada para lo que el lobo tuviera planeado. El lenguaje es un puente, pero el coraje es la moneda que te permite cruzarlo. El viaje de Estella nos recuerda que los momentos más oscuros y aterradores de nuestras vidas son a menudo los crisoles precisos donde se forja nuestro verdadero poder. Cuando nos negamos a acobardarnos ante la intimidación absoluta,
Exigimos un respeto que no se puede comprar ni intimidar. Salió de las sombras y alteró su destino simplemente encontrando su voz. Si este tenso y emocionante viaje cinematográfico te mantuvo al borde del asiento, por favor, dale a me gusta. Comparte esta historia con alguien que ame un drama emocional conmovedor. Y no olvides suscribirte para más historias reales y emotivas. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Estella? Cuéntame en los comentarios campana.